buenas tardes. Le damos la bienvenida desde la Fundación Valle del Lili. Hoy queremos invitarlos a hablar sobre radiología en el Día Mundial de la Radiología. Hoy hace más de 120 años, en 1895, se descubrieron los rayos X y celebramos este día como un momento muy especial. Me acompaña Felipe Cuarán, físico médico, encargado de toda la parte de física médica y protección radiológica en la Fundación Valle del Lili. Bienvenido, Felipe. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta tarde. Vamos pues a complementar nuestra presentación. Esta presentación es básicamente una integración entre el ejercicio desde el médico radiólogo, el físico médico, todo enfocado a nuestra seguridad y atención al paciente. Mi nombre es Alfonso Holguín, yo soy médico radiólogo. Hablando un poco de la radiología, pues la radiología es la especialidad de la medicina que por medio de las imágenes diagnósticas nos permite hacer un diagnóstico de las diferentes enfermedades o patologías que podemos visualizar en el cuerpo humano. Además, tiene la posibilidad, mediante la emisión de rayos X de algunos equipos, realizar tratamientos específicos de algunas enfermedades. ¿Cómo se logra esto? Esto es un equipo donde participan mucha gente, entre ellos tecnólogos, físico-médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras y nosotros los radiólogos. Los tecnólogos son parte del equipo que se encargan de manejar los equipos y adquirir las imágenes que posteriormente van a ser interpretadas por un radiólogo. Nosotros en la Fundación Valle del Lili, como ustedes saben, tenemos muchas sedes y en todas estas sedes tenemos diferentes equipos de radiología. Todos estos equipos de radiología cuentan con la calidad que esperamos que tengan un equipo en la Fundación Valle del Lili. Iguales son los equipos que utilizamos en las diferentes sedes, en la Avenida Estación, en el norte, en la sede Limonar o aquí en la sede principal, al igual que en Alfaguara, donde también tenemos equipos donde hacemos diagnóstico por imagen. Y en estos sitios contamos con el mismo personal que puede estar un día aquí en la sede principal o puede estar en la sede de Avenida Estación o puede estar en la sede de Alfaguara. Somos el mismo grupo de tecnólogos, el mismo grupo de radiólogos. Los físicos médicos también controlan toda la emisión de radiaciones y de los equipos desde aquí en la sede y nos desplazamos a los diferentes sitios. Es decir, es una unidad que está totalmente, interactuamos entre todos. Desde la Oficina de Física Médica se hace un trabajo pues transversal en todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de todos los tipos de radiación que actualmente se utilizan con intención médica, ya sea para diagnóstico o terapia. Como mencionaba el doctor, nosotros apoyamos cada una de las sedes que pues básicamente somos una integración de especialidades enfocados a mantener y a usar de manera pues correcta este tipo de radiaciones según su intención diagnóstica y según la región del cuerpo que se vaya a explorar con radiaciones. Hay diferentes modalidades de imagen, diferentes tipos de equipos. Esta es una especialidad que ha ido creciendo mucho, como lo veremos posteriormente. Y hoy en día el radiólogo, pues tenemos que hacer una especialización de 4 años después de terminar la carrera de medicina, y muchos de nosotros nos tenemos que subespecializar en diferentes partes del cuerpo, puesto que es una especialidad que agrupa todos los órganos del cuerpo y interactuamos con las diferentes especialidades de una manera constante para poder llegar a hacer el diagnóstico de los pacientes. Aquí vemos una gráfica de algunos de los equipos que tenemos en las diferentes, como el equipo de fluoroscopia, que también es un equipo de rayos X, que son equipos de rayos X que se puede usar para fluoroscopia, que son equipos dinámicos, como para radiografías convencionales. El equipo de mamografía que tenemos en la sede Limonar, en la sede de Avenida Estación y en la sede principal, tenemos equipos muy similares de alta tecnología. Tenemos los tomógrafos, que tenemos tanto en la sede Limonar como en la sede principal, donde tenemos 3 tomógrafos.
Y tenemos un PET-CT también que se utiliza para diagnóstico en la sede principal. Los equipos de resonancia magnética, que posteriormente hablaremos de ellos, que no emiten radiaciones ionizantes, pero también sirven para el diagnóstico por imagen, al igual que los ecógrafos. Y tenemos equipos de fluoroscopia y brazo en C que permiten hacer procedimientos menores, o los angiógrafos, que son los equipos que permiten realizar tratamientos dirigidos por imágenes en los diferentes pacientes. Bueno, para complementar, este tipo de dispositivos tienen diferentes formas de generar la radiación y de poder pues interpretarla. Se hace un trabajo pues en equipo que busca garantizar que la imagen sea adecuada para pues la interpretación por parte del radiólogo. Hay un operador que es el tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas, que para nosotros pues es el experto encargado pues de maniobrar y de pues utilizar el equipo de manera adecuada y pues responsable. Esa es la persona que entiende y conoce cómo moverle y qué parámetros moverle a ese tipo de tecnología para lograr una imagen adecuada. Siguiendo en ese proceso, los equipos están constantemente monitoreados diariamente antes de la atención al paciente, precisamente buscando la garantía del buen funcionamiento durante una jornada. A eso se suman diferentes actividades de control y de monitoreo por parte del grupo de ingenieros biomédicos, físicos médicos, ingenieros de servicio, que pues buscan finalmente garantizar y velar por la seguridad de este tipo de tecnología y el tipo de radiaciones que se van a utilizar. Es importante pues como ponernos a pensar en qué pasa con las radiaciones. En ocasiones hay unos mitos en torno a este tipo o a este concepto. Queremos mostrarles que pues la vida en el planeta Tierra y la radiación pues siempre hemos estado inmersos en radiaciones de tipo natural. Entonces aquí ustedes pueden visualizar, hicimos énfasis como en el tema de Colombia, pues qué sucede. Diariamente nosotros estamos expuestos a radiación natural y hay una relación entre la radiación que estamos utilizando con intenciones médicas y la radiación que de manera espontánea a diario recibimos a través del sol, a través de los alimentos, etc. Esta imagen básicamente nos está mostrando que la vida en la Tierra pues se ha desarrollado antes de Cristo y después de Cristo en presencia de radiación. Cuando estamos pues en nuestro día a día, el cuerpo humano es capaz de interactuar con la radiación, no de reconocerla a través de sus sentidos, pero sí de procesarla diariamente y de poder interactuar y pues pasar su día a día sin ninguna alteración. En nuestra rutina nosotros podemos vivir entre radiación de manera natural. Aquí estamos mostrando que hay dos tipos de radiación. Esta es una forma de clasificarla. Tenemos la radiación de tipo natural que, como mencionaba, a diario pues interactuamos con ella. Está presente no solamente a través del sol, sino también en los alimentos. Un ejemplo de ello es pues el banano. Es un alimento que para nosotros pues es habitual y que nuestro cuerpo, a pesar de que es un alimento que emite radiación en bajas cantidades, nuestro cuerpo es capaz de aceptarlo, procesarlo y pues mantenernos habitualmente pues bien. Por el lado de la radiación artificial tenemos diferentes aplicaciones, como ustedes pueden visualizar, pero para el caso particular vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con las aplicaciones en el campo médico. Es importante reconocer que hay dos intenciones, dos aplicaciones, una de ellas es de intención diagnóstica y otra de tipo terapéutica, y ahí utilizamos diferentes tipos de radiación, un tipo de radiación que es capaz de modificar la estructura, digamos, biológica del cuerpo humano, y otra que no la modifica. Ya vamos a dar un poco de algunos ejemplos. Me refiero básicamente a resonancia magnética y ecografía, que son modalidades de imagen
que pues no van a presentar modificaciones en el tejido, versus una radiografía o una tomografía que sí va a tener más probabilidad de generar este tipo de efectos. Frente a este tipo de radiación y a sus aplicaciones, pues hay diferentes estrategias que en conjunto desarrollamos para que sea un uso pues, de manera pues, responsable y que permita optimizar el proceso para lograr un buen diagnóstico dentro de un entorno adecuado y seguro para, pues, para todo el personal, no solamente colaboradores, sino también pacientes, familiares, visitantes, etc. Sí, como dice Felipe, pues ahí nos damos cuenta de que para poder realizar un examen diagnóstico con cualquiera modalidades que nosotros tenemos, es un equipo total que interactúa. Para poder tener primero seguridad del paciente, estamos controlando los equipos a diario para tener muy en cuenta las dosis de radiación que están emitiendo los equipos y no sobrepasar estas dosis de radiación y poder hacer un diagnóstico preciso ante todos estos pacientes. Nosotros, los radiólogos, como les decía, somos médicos que nos hemos especializado en la parte de diagnóstico por imagen, interactuamos constantemente y es muy importante para nosotros y en eso nos basamos en conocer el paciente, la historia clínica del paciente y poder enfocar los exámenes de la manera más precisa y no estar haciendo exámenes que no sean diagnósticos y que no nos permitan llevar al paciente hacia donde queremos poder tomar una decisión clínica sobre la enfermedad que tiene el paciente. Por eso es muy importante la interacción del radiólogo con las diferentes especialidades. Hoy en día el radiólogo juega un papel primordial en todas las juntas médicas de las diferentes especialidades para la toma de decisiones de la clínica y de las enfermedades del paciente. Esta es una gráfica que nos muestra los diferentes métodos diagnósticos que se utilizan y se ve cómo pues la radiología convencional sigue siendo la gran mayoría de los exámenes que hacemos. Esos son los rayos X que hacemos a diario para fracturas, para radiografías de tórax, sigue siendo lo de mayor volumen. Ahí está incluido también la mamografía que se hace en muchos métodos como screening para seguimiento del cáncer de mama o para diagnóstico precoz del cáncer de mama y las otras modalidades de diagnóstico. Después le sigue la radiología dental, que ha venido creciendo año tras año para la diferente toma de decisiones de los tratamientos que se deben de realizar, y la tomografía computada, que viene creciendo progresivamente, además de la radiología intervencionista y la medicina nuclear, que también hace parte de los métodos de diagnóstico por imagen. Como podemos ver en esta gráfica, esto prácticamente se viene duplicando cada 8 años el número de estudios por millón que se hacen, y está claramente demostrado que cada día se están realizando más estudios diagnósticos por imagen para poder acercarse más rápido y de manera preventiva a muchas enfermedades que están sucediendo. Y la tecnología también viene avanzando de una manera muy importante, de manera que las dosis de radiación cada vez sean menores para poder cuidar al paciente, para que la seguridad del paciente, que es primordial en estos casos, no estar irradiando por irradiar al paciente, sino ir a un foco especial del sitio donde debemos realizar el examen y no realizar estudios innecesarios. Los equipos de hoy en día son mucho más rápidos y mucho más, tienen una resolución espacial mucho mejor para el diagnóstico en la mayoría de las enfermedades. Por esto, pues, con la ayuda del equipo de física médica y de los ingenieros biomédicos, se han ido desarrollando diferentes maneras de proteger a los pacientes, como las podemos ver aquí con Felipe. Bueno, entonces, pues evidentemente esto es una realidad mundial, donde las diferentes modalidades de imagen pues han ido creciendo. La tecnología pues cada vez busca siempre optimizar la forma de adquirir la imagen y de disminuir la dosis de radiación y lograr una imagen con una pues calidad diagnóstica interpretable. Nosotros como institución pues estamos preparados y pues actualizándonos constantemente en mira a poder desarrollar diferentes estrategias para protegernos de ese tipo de radiación. Un ejemplo de ello en el servicio de imágenes diagnósticas son los rayos X.
Frente a esto, pues hay 3 recomendaciones fundamentales que lo que buscan es disminuir la cantidad de radiación. Eso aplica no solamente para el paciente, para visitantes y para los trabajadores que operan el equipo. La primera estrategia es pues la distancia. Entre mayor distancia tengamos respecto a una fuente generadora de radiación, vamos a disminuir la dosis de radiación. Si hay elementos o barreras de blindaje entre la fuente generadora y el operador, entonces vamos a disminuir la dosis de radiación, y a su vez entre menor pues sea el tiempo de exposición, pues la dosis de radiación también va a disminuir de manera proporcional. Estas recomendaciones, digamos, hay en cada área de trabajo, pues hay un experto que conoce y sabe de estos principios, que para nuestro caso es el tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, y las diferentes especialidades que pues integran el grupo de trabajo. Aquí ustedes pueden visualizar en esta imagen en movimiento diferentes formas, digamos, maneras de representar la radiación, precisamente porque nuestras facultades humanas no nos permiten entender o interpretar ese tipo de radiación, como son los rayos X. Para eso, pues, desde el área de física médica se cuentan con diferentes dispositivos o instrumentos que lo que hacen es, digámoslo entre comillas, extender nuestros sentidos para poder saber cuánta radiación hay, qué tipo de materiales utilizar y qué estrategias desarrollar en torno a ese tipo de radiación y a los tipos de materiales que van a ayudar a proteger al paciente, visitantes, público en general y colaboradores de la fundación. En esta parte, pues es bueno mencionar que pues nuestro cuerpo humano, recordar que estamos inmersos o a diario interactuamos con radiación, y que de manera artificial también tenemos otros tipos de radiación que lo que van a hacer es interactuar con nuestro cuerpo y de alguna forma traducir esa información a través de una imagen radiográfica de lo que está sucediendo, digamos, internamente en nuestro cuerpo, asociado a una patología específica. Sí, es muy importante conocer los diferentes métodos de diagnóstico y apoyarse en el radiólogo y en los tecnólogos para poder decidir qué métodos usar. Por ejemplo, están los rayos X, que hacen una imagen en 2 dimensiones únicamente, para toma, por ejemplo, de radiografía de tórax, para radiografía de huesos, para fracturas y otras cosas como lo habíamos mencionado. Y está la escanografía, según la siguiente imagen, por favor, se hacen cortes axiales que generan un volumen de una sección del cuerpo específica que uno quiere analizar, o pueden ser de cuerpo totalmente, teniendo en cuenta que debemos decidir qué es lo que vamos a hacer, puesto que esto emite radiación y pues las políticas de nosotros de seguridad del paciente es disminuir la dosis de radiación al máximo. Por eso es muy importante enfocar el examen exactamente al sitio donde uno quiera. Aquí vemos la imagen de un escanógrafo y cómo el gantry, donde están los tubos de rayos X y los detectores, está dando vueltas constantemente para adquirir estas imágenes como la que vemos aquí a la derecha, a la izquierda, donde se ven todos los órganos como el hígado, los riñones. Ahí vemos la aorta con sus diferentes ramas, y nos permite hacer un diagnóstico muy, muy preciso. También tenemos pues equipos como de resonancia magnética, que lo vamos a ver. Primero hablemos un poco de la ecografía, que ya no utiliza radiación ionizante, sino que son ondas de ultrasonido y permiten hacer diagnóstico gracias a estas ondas de ultrasonido, también enfocadas en diferentes órganos y según lo que queramos encontrar, con diferentes variables y diferentes equipos que nos permiten hacer un diagnóstico muy detallado de diferentes enfermedades, tanto osteomusculares como por ejemplo lo que conocemos prácticamente todos los días, que es la ecografía obstétrica, que es la que referencia la mayoría de los pacientes cuando hablan de ecografía, que es la que se hace para ver los bebés. Pero igual que podemos ver los bebés, podemos ver el hígado, podemos ver los pulmones, podemos ver las diferentes articulaciones y hacer diagnóstico sin irradiar al paciente,
obviamente con unas diferentes especificaciones a lo que se utilizaría en una resonancia magnética, en una escanografía. Bueno, es importante pues, recordar, yo les mencioné en principio la relación que hay como en la radiación natural y la radiación de tipo médica. Como para hacernos una idea, tomarse una radiografía de tórax de rutina significaría como exponerse 10 días al sol. Eso es como más o menos lo que corresponde en radiación natural versus radiación de tipo médica. Una mamografía, la relación que habría tiene que ver con aproximadamente 8 semanas de radiación natural. Hay otras modalidades que pues en este caso, como la resonancia magnética, este tipo de radiación genera pues imágenes a través de una interacción entre un campo magnético y ondas de radio. Ese tipo de interacciones pues lo que hacen es traducir una imagen de tipo médica donde la posibilidad de modificar la estructura biológica del cuerpo humano pues es muy baja. Entonces, pues nada, preguntas, dudas. Estos son equipos de muy alta tecnología. Resonancia magnética pues no emite rayos X, como dijo Felipe, es un campo magnético que gracias a la estimulación de ondas de radio y la estimulación de los átomos de hidrógeno que tiene el cuerpo nos permite adquirir unas imágenes espectaculares y realizar diagnósticos. Hay que aclarar que hay que escoger cuál método de imagen es mejor para ciertas enfermedades. A veces puede ser mejor una simple radiografía de tórax y no tener que hacer ningún otro examen, o a veces es mejor ir a la resonancia, o a veces es mejor ir a la escanografía. De ahí la importancia de que el radiólogo conozca muy bien a su paciente y la interacción con el paciente. Y demos unas preguntas, Felipe. Esta es la primera pregunta, es, ¿son acumulativos los efectos de la radiación? Bueno, que si son acumulativos los efectos de la radiación. Como mencionaba, el cuerpo humano tiene la capacidad de recuperarse de la radiación. Para ir como a un ejemplo de la cotidianidad, cuando vamos a la playa, hay un bronceado y las células de la piel tienen la capacidad de regenerarse. Entonces no va a ser acumulativo en el sentido de que si usted se hace una radiografía o un procedimiento y se da un periodo de tiempo de recuperación, el cuerpo puede reparar, repoblar y regenerar, digamos, el tejido que haya sido pues, irradiado, teniendo en cuenta que los niveles de exposición a los que pues, se someten durante una exploración son pues de niveles bajos de radiación. Entonces, en ese sentido, pues no sería acumulativo, teniendo en cuenta que habrá un periodo de recuperación y no es diariamente que usted estaría en un procedimiento de diagnóstico durante un periodo de, ejemplo, 6 meses, 1 año, etc. Hay otra pregunta ahí que dice, ¿cuáles son los procedimientos médicos con dosis más alta de radiación? Pues, digamos que hay diferentes procedimientos diagnósticos y hay procedimientos terapéuticos. Dentro de los procedimientos diagnósticos, pues digamos que la escanografía, el TAC, dependiendo de la extensión o cobertura del estudio, va a generar una mayor dosis de radiación. La ventaja es que pues, se está moviendo y no está irradiando en un solo sitio inmediatamente, y de esta manera pues, la dosis y con los equipos que existen actualmente se puede disminuir a lo máximo posible para disminuir esta dosis de radiación. Pero digamos que en diagnóstico el equipo que mayor radiación podría producir es el escanógrafo. Ya hay procedimientos terapéuticos, que es la otra parte de la radiología, que es la radiología intervencionista, que es realizar procedimientos mínimamente invasivos, como el cateterismo, que se hace al corazón o que se hace al cerebro para tratamiento de aneurismas, o que hacemos en el hígado para tratamientos de tumores o para tratamientos de miomas uterinos,
o de diferentes patologías, de complicaciones de los trasplantes. Hacemos procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen. Estos procedimientos pueden producir un poco más de dosis de radiación y por eso hay que basarse en una serie de cuidados que tenemos como Colimar, que es disminuir el foco de los rayos X para que no haya mucha radiación dispersa que podría aumentar la radiación en toda la zona del paciente, y pues la cantidad de radiación que nosotros emitimos es lo mínimo posible para poder hacer el tratamiento. Ya hay otros tratamientos como es la radioterapia, que tienen una dosis de radiación mucho más alta y por eso requieren de una planeación específica, y para eso están nuestros colegas los radioterapeutas que están especializados en el tratamiento de este tipo de enfermedades, la mayoría de ellas oncológicas, con los equipos de radioterapia. No sé si quieres complementar algo de esto. Bueno, para complementar, sí, dependiendo del tipo de intención del uso de radiación en el campo terapéutico, pues también hay un conjunto de, digamos, un trabajo en equipo también con el grupo de físicos médicos. Cuando se habla de radioterapia, la intención es fundamentalmente darle dosis altas de radiación a la neoplasia de tipo pues oncológica. Las altas dosis lo que van a hacer es destruir, digamos, ese conjunto de células para evitar que se reproduzca, ejemplo, un cáncer. Por otro lado, en intervencionismo vascular tenemos altas dosis de radiación, específicamente, digamos, la zona más sensible en este caso sería la piel, pero para esto también desde pues, del trabajo en equipo surgen diferentes estrategias que lo que buscan es mantener esos niveles de exposición que, a pesar de que son altos respecto a una radiología convencional, mantenerlos dentro de rangos de tolerancia, pues que no excedan la rutina diaria respecto no solamente a información nacional, sino a referentes internacionales asociados a esa práctica y que pues sea seguro. Aquí hay otra pregunta. En una resonancia cerebral se puede observar los circuitos de unos conductos del lóbulo frontal derecho y cómo se observa el daño. Esta es una pregunta interesante, una pregunta difícil. Estoy tratando de enfocarla, pero digamos que hoy en día hay unas modalidades de resonancia especiales que son hechas por el neuroradiólogo, que se llama la resonancia magnética funcional y se llama la tractografía, como vemos esta foto aquí, que es una foto de una tractografía, y aquí hay imágenes de resonancia magnética cerebral pequeñitas, no sé si alcanzarán a ver, donde enfocamos los estudios en diferentes patologías específicas y se puede visualizar ciertos tipos de enfermedades y sobre todo más que los conductos como los tractos nerviosos, por eso se llama tractografía, por donde van los conductos neuronales, y podemos enfocarnos en buscar cierto tipo de enfermedades. Estos son desarrollos de la resonancia magnética funcional que se vienen dando y son muy específicos para algunas enfermedades, pero cada día estamos más enfocados en esto. Hay enfermedades del lóbulo frontal que se pueden entrar a estudiar directamente, pero pues esto requiere de un análisis entre el neurólogo o el neurocirujano y el neuroradiólogo para ver qué es lo que podemos hacer, y el psiquiatra también puede apoyarnos dependiendo del tipo de enfermedades, porque hoy en día se están utilizando mucho para demencias, para enfermedad de Parkinson y para otro tipo de enfermedades la resonancia magnética funcional. Urgencias en el norte para imágenes tienen, pues en principio en la sede norte no hay urgencias, no hay un servicio de urgencias, pero digamos que allá tenemos un equipo de rayos X, equipo de mamografía y ecografía, y están funcionando todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y pues digamos que no es que, como no tenemos un servicio de urgencias, pues no se hacen estudios de urgencias, pero si su médico lo remite para una radiografía o algo, se puede tomar sin cita previa la radiografía. La mamografía y la ecografía sí requieren cita previa. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de los procedimientos médicos por imágenes para las mujeres embarazadas? Bueno, entonces a nivel nacional, bueno, nacional e internacional, se tienen unas recomendaciones que tienen que ver con los niveles de exposición a los que puede estar expuesta
una mujer en estado de gestación. Pues desde el área de física médica, en conjunto con el grupo de radiólogos, para estos casos siempre se va a pues, buscar la manera de mantenerse dentro de esos niveles de exposición que básicamente tienen que velar por garantizar 1 milisievert al año de exposición durante el periodo de gestación. Cuando pues ya es un caso de exposición que definitivamente se justifique la exposición, es necesario abordarlo a través de una visualización interdisciplinar donde está el grupo de radiólogos, el grupo de físicos médicos y jefes asistenciales de cada área. Ginecobstetra. Siempre, digamos, aquí la política es que siempre evaluamos el caso con los ginecólogos de las indicaciones de los estudios. Como vemos, ya hay muchos métodos diagnósticos que no emiten radiaciones ionizantes, a las cuales podemos abordar múltiples enfermedades y múltiples patologías que pueda tener una paciente embarazada, y al máximo tratamos de hacer o una resonancia o una ecografía que no tienen efectos secundarios en el feto. Hay que tener en cuenta que el periodo más crítico son el primer trimestre, donde está la formación del feto, y entonces evitamos al máximo en ese momento irradiar a la paciente. Hay casos que hay que sopesar la vida de la mamá, y entonces pues tratamos también de hacer métodos protectores, como poner cobertores especiales para evitar que la radiación llegue directo al útero o pues al feto. Sin embargo, hay patologías en la pelvis que hay que irradiar a la paciente, pues porque no sabemos si tiene un tumor o alguna cosa que pueda causar un daño a la mamá. Pero en principio al máximo evitamos la radiación en las mujeres. Son decisiones que se toman con el ginecólogo y con la paciente, obviamente explicándole muy claramente sus riesgos y sus beneficios para poder tomar una decisión. Siguiendo por este mismo tema, Felipe, ¿tienen los niños más riesgos de sufrir daños por exposición a radiación? Sí. Bueno, hay que tener presente como la escala de vida que puede tener pues un ser humano. Cuando se es niño, las células están en desarrollo, en crecimiento, entonces digamos lo que habría más actividad de división celular. ¿Eso qué significa o qué traduce? Que habría más probabilidad de generar efectos o modificaciones en el tejido pues, vivo del niño, teniendo en cuenta que va a tener mayor probabilidad pues, de vivir que una persona pues, de adulta o de tercera edad que se exponga a radiaciones. Frente a este tipo de posibles modificaciones, tanto para el caso de los niños, vuelvo y recuerdo el tema de la embarazada, se tienen particulares cuidados desde el área de física médica también, velando pues buscando que la práctica pues sea segura, entendiendo el tipo de procedimiento y el tipo de exploraciones y cantidad de exploraciones que pueda estar pues sujeto al niño. Aquí hay otra pregunta. A ver, ¿puedo hacerme una mamografía sin orden médica? ¿Se puede hacerse? Sí se puede hacer. Obviamente hay indicaciones de la mamografía, la hacemos en pacientes mayores de 40 años, a no ser que haya una indicación médica de su médico tratante, el ginecólogo o del mastólogo, de hacerla antes por el riesgo que pueda tener la paciente, pero la mayoría de las mamografías se hacen después de los 40 años. Y pues la orden médica es ideal que sea enviado por su ginecólogo, por su mastólogo, como lo digo, pero pues hay pacientes que se les perdió la orden, no sé si viene por ese conducto y se puede hacer. Obviamente las compañías de salud exigen una orden del médico tratante para poder hacer esto, pero si la paciente la quiere pagar particular, como le digo, teniendo unas indicaciones, se podría hacer. Ahí es importante tener pues presente que pues con la orden lo que se está haciendo es justificar el procedimiento. Cuando se usan radiaciones, específicamente rayos X, debe haber una justificación para, pues, ejemplo, decidir que se haga una mamografía y no, por ejemplo, una ecografía o una resonancia.
Entonces, a través de la orden médica pues, se va a justificar la razón de, pues, de hacer una mamografía, y si la imagen que se obtiene pues, nos va a permitir visualizar información pues, precisa y exacta según la necesidad del diagnóstico. Y otra pregunta, ¿cómo se trata el síndrome de irradiación aguda? Hay que definir primero irradiación aguda. Bueno, pues a nivel, digamos, hay un modelo biológico que nos permite entender, digamos, qué sucede con los niveles de exposición a la radiación, y pues actualmente hay como debates entre qué pasa con niveles de radiación bajos versus con niveles de radiación altos, entendiendo que el riesgo va a estar tanto para bajas dosis como para altas dosis. Desde el punto de vista de radioprotección, entiendo que hay concentraciones de manera natural, digamos, que permiten recuperar al cuerpo humano en ciertos periodos de tiempo dependiendo el nivel de exposición. Entonces, para este tipo de síndromes, hay recomendaciones que lo que buscan es incrementar el consumo de medicamentos, que no conozco muchos medicamentos, que tengan concentración de yodo o afines. Eso genera un estado de radioprotección o de potencialización en la célula para que pueda recuperarse y repararse. Es como lo que tengo en este momento para dar pues, esa respuesta. Y la radiación aguda, pues digamos que básicamente hay que estar muy pendiente, y se da en estos procedimientos que yo decía que son invasivos. Es muy difícil tener un síndrome de radiación aguda o una reacción a la radiación en un examen diagnóstico como tal, porque la dosis de radiación es mínima y los efectos no se van a ver inmediatamente. Lo que se ve usualmente es una quemadura, y se puede manejar también cuando hemos irradiado constantemente el mismo sitio, puede haber una quemadura hasta de 3er grado, ¿no? Sí. En ese sitio, y ya el tratamiento es como si fuera una quemadura. Ese, digamos, sí, cuando se tiene algo agudo que pueda generar la radiación. Cuando se tiene este tipo de, digamos, alteraciones biológicas por radiación, pues el tiempo es fundamental. El tiempo en el sentido de que si esa región se irradió o hay una zona específica que está padeciendo, digamos, ese cambio por radiación, pues que esa zona no se exponga pues, en otro procedimiento, sino que se le dé un lapso de tiempo para que pueda el mismo cuerpo repararse o redistribuir esa reorganización celular que permita pues, llegar al equilibrio en el que estaba antes de que se generara ese tipo de síndromes.